¿Quién les dijo que no tomen una cerveza? No, Pero es con agua. Es no, con era agua. de agua, es agua, es agua. Es con agua. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Servichat Sessions, en donde hablamos todo lo relacionado con lo que son asistentes virtuales y inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar enfáticamente en lo que es la inteligencia artificial desde dos diferentes perspectivas, hablando como cómo se está usando la inteligencia artificial y qué funciona realmente. Para el día de hoy tenemos dos invitados, entonces pues me gustaría que cada uno de ustedes se presente, que nos diga pues en qué está trabajando actualmente, los estudios y cómo ha conocido o cómo conoció lo que es la inteligencia artificial. Entonces, si te parece, comencemos por ti, Daniel. Un gusto, Daniel Esteban. Trabajo actualmente en una compañía muy grande de consultoría de diferentes temas, pero estoy muy enfocado en la parte de delivery management hacia datos, inteligencia artificial. Llevo trabajando con datos, inteligencia artificial los últimos 13 años de mi vida. ¿Sí? Empecé literalmente en los datos así, con una mano acá y con una mano allá adelante tratando de hacer cosas, entendiendo cómo manejar datos maestros, cómo manejar integraciones de datos, ¿sí? Y eso me llevó también a darme cuenta de la automatización, a entender un poquito de RPA, y a medida que fui caminando ese camino llegué a una empresa muy famosa, Globant, la cual aprendí mucho de arquitectura, mucho de ingeniería, y adicionalmente pues ya me voy a meter entré en el mundo de la inteligencia artificial, a entender un poquito más de modelos tradicionales de AI, a entender modelos predictivos, a entender convoluciones, a entender árboles de decisión, y a ver cómo estábamos en ese gran invierno de la inteligencia artificial donde nos quedamos en ciertos modelos de Machine Learning, y ahí nació todo el boom de ChatGPT. Fui uno de los primeros que adoptó. De hecho, tuve un API pago por mi compañía desde el día 2, desde que se publicó. Y hoy en día soy una persona que maneja mucho todo el tema de ChatGPT. Trato de entender la diferencia entre ChatGPT, entre Gemini, entre Cloud, entre los modelos de open source. No soy tan no adopto tanto modelos chinos por un tema de que me da algo de miedo. Pero entré en ese mundo a raíz de eso y estuve liderando todo el tema de desarrollo de agentes para Globant hasta diciembre que me retiré y entré a IPAM. Estuve trabajando todo el tema de desarrollo de agentes alrededor de data, entonces desde el ciclo de cómo descubro dónde está la compañía hasta construir la plataforma, poderla operar y poder tener la observabilidad e implementar la gobernanza alrededor de los datos y alrededor de la IA también, ¿sí? Que es un concepto que nació con todo esto de los agentes y hoy en día está creciendo. Ok, Daniel, muchas gracias por la presentación. Ahora vamos con Don Jairo, que como tal pues es el director de Servichat. Entonces pues también cuéntanos un poco y sobre todo también cómo inició esta parte de Servichat, que pues viene siendo también implementación con inteligencia artificial. Sí, gracias, Kevin. Y bueno, gracias también a Daniel por asistir acá, ¿cierto? A nuestras videos acerca de inteligencia artificial. Muy chévere contar pues con toda la experiencia y veo que has trabajado pues bastante este tema. Pues yo me gradué pues en la Universidad del Cauca, que es justamente ahora estamos aquí en este lindo escenario, y aquí justamente tuve una entrevista yo cuando me estaba graduando. Hablar sobre mi tesis. Yo siempre he estado muy relacionado con el desarrollo de software, entonces me ha gustado mucho la implementación, y por fortuna después de que salí de acá pues pude trabajar profesionalmente desarrollando software, y trabajé pues digamos básicamente con operadores de telecomunicaciones, porque aquí en Popayán pues el fuerte es la parte de telecomunicaciones. Pero dentro de esas áreas siempre está la parte de ingeniería de software, y pues a partir de allí siempre tuve ese interés personal de aprender todo lo máximo que se podía, y esto ha estado cambiando pues de una manera muy constante. Lo chévere de trabajar en esta área es que inicialmente pues por ejemplo no habían los teléfonos móviles, no había lo que era cloud computing, ¿cierto? No había redes sociales. Entonces todos los que hemos estado pues en estos últimos digamos 20 años, ¿cierto? Hemos visto cómo se ha creado todo, y ahora pues últimamente lo último que ha pasado es la inteligencia artificial.
Entonces nosotros, en particular, como yo siempre tengo ese interés de estar mirando qué es lo que está pasando, pues siempre cuando yo vi también, digamos, a ChatGPT, que fue en noviembre del 2023, más o menos, 23. que básicamente todo el mundo hablaba era de cripto en esos momentos y se escuchó pues que toda la gente empezó a trabajar fue inteligencia artificial y uno se preguntaba, bueno, ¿será que es cierto? Porque ahora tanta gente yéndose hacia inteligencia artificial. Y pues definitivamente el ChatGPT 3.5 pues era un proyecto muy interesante en el cual uno empezaba a hablar con el computador de una manera normal y era sorpresivo. Y pues yo recuerdo que lo primero que imaginé era, uy, qué chévere que alguien le ayudara a uno a contestar una cantidad de mensajes y cosas que uno tiene que hacer y que son relativamente sencillos de responder, pero pues siempre no es posible automatizarlos por la variedad que tienen. Entonces en esos momentos pues empezamos a pensar un poco y teníamos, digamos, un director de innovación que nos consiguió un contacto en Estados Unidos que tenía como era una empresa de venta de propiedades. Y pues querían básicamente que el asistente pudiera hablar con esa persona que llegaba y tratar de identificar si la persona quería la gente comprar una casa. Entonces empezamos a trabajar en eso. Posteriormente, digamos, salieron otros proyectos relacionados con farmacias, de un amigo también que tenía, pues estaba trabajando en la parte de farmacias. Y de todas formas, pues esas áreas pues estamos hablando ya hace como 3 años, eran áreas pues bastante difíciles para el asistente en cuestión de tener la capacidad de realmente responder. Entonces así fue como fue estilando y inicialmente empezamos entonces con los restaurantes, ¿cierto? Una farmacia, por ejemplo, tiene muchos productos, mucha cantidad de productos, tiene también una reglamentación legal en cuanto a lo que se puede, ¿cierto?, formular. Y realmente pues los restaurantes no tenían tantas complejidades. Entonces fue como una prueba inicial y pues ahí hemos, digamos, logrado automatizar con inteligencia artificial los procesos más sencillos, ¿cierto? En los cuales el asistente pues puede realmente ayudar a alguien que opera un restaurante a no tener que pues estar pendiente del teléfono. Usualmente la persona que más le gusta el servicio es el dueño del restaurante. Porque el dueño del restaurante siempre está pues atento a la parte de las ventas y está preocupado por la manera como le responden a los clientes, porque sea pues una respuesta rápida. Y definitivamente el asistente pues está en capacidad al menos de hacer ese contacto inicial y de pues mantener la atención del cliente, ¿no? Y bueno, entonces así fue como llegamos a Servichat, ¿cierto? Digamos ha sido un camino exploratorio, 2 años digamos que hemos desarrollado un poco antes de lo que está pasando ahora, que son los agentes autónomos. Nosotros ya pensábamos de pronto en ese auto autónomo hace 2 años. Pero pues realmente ha cambiado mucho lo que es la evolución del modelo y que permite ahora hacer pues eso de una manera más efectiva. Pero pues realmente ahora está todavía mucho más interesante. Ahora realmente pues ahora dentro de esta charla pues vamos a ver realmente que yo creo que no es tampoco ya un secreto que todo el mundo lo utiliza para todo. Desde a lo que son las imágenes, responder correos, ¿cierto? Manejar tablas de Excel. Entonces lo que nos falta un poquito es como colocarlo todo junto. Pero ya hay muchas partes, ¿no? Que se ve que tiene pues realmente un beneficio como real, ¿no? Y entonces, tanto desde los estudiantes, por ejemplo aquí en la Universidad del Cauca, que hemos estado hablando con estudiantes, pues ya se usa desde los niveles pues más... ¿cierto? Más bajos en cuestión de, pues, de entrenamientos y de diseños y cosas, hasta pues la parte ya profesional, ¿no? En el cual ya también las empresas grandes se han empezado ya a consolidar estas herramientas. Ok, listo, Jairo, muchas gracias. Sí, como usted lo dice, entonces pues digamos que la idea de aquí en adelante es ir hablando poco a poco de, digamos, lo general a lo particular en cuanto pues lo que ha sido la llegada de la inteligencia artificial. Entonces, pues quisiera que comenzáramos con una pregunta un poco, no sé, de opinión, en donde estamos en una burbuja de la inteligencia artificial, en donde pues tal vez es algo que está en tendencia y en algún momento pues deja de serlo, o realmente es una revolución que va a seguir de aquí en adelante. No sé quién quiere empezar. No sé, bueno, en general digamos es difícil, ¿no? Entender que puede ser una burbuja y que no, ¿cierto? Pero en general, por ejemplo,
Desde el punto de vista financiero, pues, por ejemplo, en el caso cuando salió la Internet, que fue en el 2000, ¿cierto? Hubo una burbuja en el Internet. En ese momento, por ejemplo, las empresas de Internet, pues sí, digamos, perdieron mucho dinero porque, pues, todo el mundo quería hacer cosas con Internet a veces que no tenían sentido. Por ejemplo, había un sitio web que se llamaba como que pets.com y era, yo no sé, para algún servicio para las mascotas, pero eso pues realmente no daba como un beneficio real. Pero lo que sí se ve es que, pues, a pesar de que la burbuja estalló, la tecnología de Internet quedó, ¿cierto? Dentro de la sociedad y cambió todos los procesos. Entonces, de pronto, si la burbuja, digamos, explota o no, digamos que es una pregunta. Y si el beneficio, si el cambio social de la inteligencia artificial va a quedar o no, yo creo que ahí sí va a quedar, ¿cierto? O sea, realmente sí va a haber un cambio. ¿Cierto? Que si actualmente pues hay una sobrevaloración, digamos, de las herramientas, es también posible porque pues cuando las cosas son nuevas, todo el mundo está con mucha excitación y todo el mundo va a estar muy contento de las posibilidades. Pero entonces digamos que mi respuesta sería que la inteligencia artificial está para quedarse en cuanto a los cambios de proceso, independientemente pues de si la burbuja, digamos, explota o no. Ok. Yo estoy de acuerdo con Jairo, hay que verle las dimensiones, ¿no? Esto es como a nivel financiero, y hace 20 años cuando alguien tenía una página web era un monstruo. Entonces AOL, estos sitios, ¿te acuerdas de Terra? Que era un portal y eso era wow, y hoy en día no existe, ¿sí? Entonces van a haber compañías indudablemente que se van a valorar mucho, ¿sí? Y de hecho estamos viéndolo con OpenAI un poco. Si uno lo mira, el cierre de Sora, cierto reapuntamiento, como Anthropic y Gemini le han venido comiendo mercado, da como pistas de que esto ya lo vivimos hace 20 años con la burbuja de Internet. Pero sí estoy de acuerdo también que la tecnología va a quedar, ¿sí? Que vamos a tener que adaptarnos, así como hace 20, 30 años salieron los frameworks, que cuando salió .NET, era que, mejor dicho, el framework de .NET va a acabar con la programación y ya no va a haber que programar. Y fíjate que 20 años después todavía seguimos programando, ¿sí? De pronto el paradigma de que para hacer un producto digital, para poder hacer una aplicación, tenemos que saber un montón, eso va a cambiar. Si ya no vamos a necesitar 20, 30 desarrolladores, pues vamos a necesitar 4, 5, 6 muy expertos, ¿sí? Que sí apoyan en estas herramientas, ¿sí? Y de hecho lo decía, creo que Freddy Vega lo decía hace como un año, el 2024 fue el último año donde realmente la humanidad echó código. De ahí en adelante, en el día a día, ya cualquier persona, cualquier ser humano, como digo yo, un day-to-day citizen, puede sentarse con un ChatGPT, con un Anthropic, con un Gemini, con un Mistral, con un Kimi, con la herramienta que quiera de AI, con la que se sienta cómodo, y crear una aplicación, ¿sí? Y eso va a cambiar el paradigma. Entonces, en ese sentido, no es una burbuja porque sí estamos cambiando como humanidad y eso va a traer muchos retos, ¿sí? Ahí es donde la burbuja no es mentira. Ahí es donde vamos a tener que adaptarnos y cambiar como sociedad, cambiar cómo aprendemos en la universidad, cómo generamos conceptos, cómo hacemos, que hay un estudio, de hecho que lo leí y me pareció muy interesante, es cómo dejamos que la inteligencia artificial nos ayude, pero no perdemos nuestra capacidad intelectual. Está demostrado que la gente que se pega todo el día a inteligencia artificial y le delega absolutamente todo, comienza a deteriorar y erosionar sus patrones de pensamiento, su inteligencia, lo que nos hace humanos. Entonces hay que balancear y ahí es donde vamos a tener que aprender. A nivel financiero, indudablemente hay una burbuja. Y si tú lo miras, hay un gráfico inclusive, lo podríamos buscar, donde ves una burbuja de OpenAI le da plata a uno y Nvidia le da plata al otro y el otro le da plata al otro. Eso en algún momento va a estallar, ¿sí? Y va a cambiar y va a movernos mucho porque nuestra economía es lo que nos mueve y de cierta manera es el motor de ciertas cosas de la humanidad. Y hay que prepararnos para eso. Pero si bien cuando eso estalle, lo que va a quedar es cómo cambiamos y cómo vamos a progresar como humanidad, cómo vamos a encarar los nuevos retos, cómo nos vamos nosotros a preparar y cómo vamos a trabajar alrededor de esas herramientas para ser mejores, ¿sí? Y poder adaptarnos a un nuevo paradigma, un nuevo mundo laboral que viene, ¿sí?
hay que tener en cuenta algo. Nosotros vivimos en un mundo del 5% de la humanidad que va a impactar el 90%. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Sí. Ok, entiendo. Digamos ya yéndonos a la parte de la actualidad, ¿qué han escuchado en cuanto, no sé, por ejemplo, o bueno, qué han visto relacionado con negocios o empresas en donde pues ya han habido cambios verdaderos ya con la llegada de la inteligencia artificial y pues la implementación en estos negocios y empresas de diferentes segmentos? Si quieres, desde la perspectiva que tengo yo de estar metido en una de las grandes, realmente hay dos apuestas y hay dos corrientes, ¿sí? Está el que apuesta todo por AI y lastimosamente creen que con AI van a solucionar un montón de problemas y sacan un montón de gente, ¿sí? Y hay otras empresas como la que trabajo actualmente en EBAM, y también es la corriente por la que yo me muevo, es la inteligencia artificial nos va a empoderar y nos va a hacer mejores, ¿sí? Y tenemos que hacer, como se dice, un reskilling, reaprender habilidades, ¿sí? Para poder ir a hacer esas cosas, lo que te decía. En algún momento vamos a hacer un bot para hacer asistencia y eran dos desarrolladores de RPA, un TL, un data engineer, alguien que hiciera las integraciones. Era un grupo grande, era un proyecto grande, ¿no? Sí, estaba hablando de un proyecto tipo para... ¿sí? Porque esto empezó con los bancos, los primeros que van allá son los que tienen, pues, Exacto. digamos, capacidad económica para tener un grupo grande para automatizar su atención al cliente. Exacto. Entonces necesitábamos un montón de gente. Hoy en día ya pues lo puedes hacer con dos muchachos que sean muy pilos y tengan muy claros los conceptos, ¿sí? Exactamente. Entonces eso va a cambiar, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que apuntarle y saber, bueno, entonces yo antes tenía 6, para volver al ejemplo. Ahora tengo que entrenar a estos otros 4 para que en vez de que necesite 6 para un proyecto, mando de 2 en 2 y puedo crecer como compañía, como empresa, ¿sí? Claro que sería bueno aclarar también que esa reducción se da también porque hay un grupo muy grande de personas construyendo la tecnología que permite esa reducción. Para allá voy. Está uno comparado en los hombros de los gigantes, ¿no? Exacto, para allá voy. Entonces, la idea es, vas a tener que hacer un reskilling, ¿sí? Y de hecho, le pasó a Amazon y le pasó a Salesforce, que son monstruos. Echaron el año pasado 5, 6, 10, 20% de su mano de obra, ¿sí? De sus ingenieros, y hoy en día están recontratando. Que se dieron cuenta también que no todo lo soluciona la IA. Entonces ahí es donde va a venir como ese cambio, ¿sí? Y entender que también podemos generar muchas oportunidades, ¿sí? Dentro de ese cambio. ¿Por qué? Porque hoy en día, y lo que pasaba desde la gran empresa, ¿sí? Es mucho banco, mucha compañía grande, un retailer gigante, un manufacturer grande, tenía una montaña de deuda técnica que no podían atender porque no tienen la capacidad para atenderla o los recursos para atenderla. Hoy en día con AI podemos como ir atendiendo eso, ir sacando todos esos argumentos, porque vas a tener muchos más recursos disponibles para poder atender eso, pero tienes que hacer un reskill. Entonces de ahí como que esa es como la perspectiva y yo creo que ahí es donde realmente como humanidad vamos a progresar, ¿sí? Y hay mucha gente que dice que inclusive, yo sigo mucho a Darío, el CEO de Anthropic, y dicen que no, es que Darío dice que va a acabar con... No, es que el man no está diciendo que lo va a acabar, lo que está diciendo es que toda esa gente que tenemos en estas áreas deberíamos pensar en que aprendan a utilizar estas cosas, de montarnos en el hombro de los gigantes y comenzar a hacer otro tipo de cosas para poder mejorar, ¿sí? O sea, que ya como humanidad nos pasó cuando fue el tema de la automatización industrial. En los 20 eran 2.000 personas para armar un carro. Hoy en día son 20, 30 en una fábrica altamente automatizada, en una no tan automatizada son unos 100, ¿sí? Y son modelos que funcionan económicamente. Pero pues tenemos que entender que viene eso y que no nos pase lo que le pasó a los gringos, que muchos gringos hoy en día, y es parte de por qué están donde están hoy en día, que tienen como ese resentimiento con la automatización porque no quisieron aprender nuevos skills. Entonces, ¿cuáles son los skills que habría que tener? Por ejemplo, si decimos que antes habían 20 personas trabajando, digamos, en un departamento y ahora van a quedar, digamos, 5, ¿cierto? De todas maneras, 5 tienen que tener unos skills nuevos. ¿Cuáles serían esos skills? para mí lo principal es
entender qué hacen los modelos fundacionales, ¿sí? Entender qué es un modelo fundacional. Entonces, ¿cómo funcionan? Básicamente, un modelo fundacional es un ChatGPT 4.0, un Opus 4.5, un Gemini 3.0, un Mistral, ¿sí? Estoy nombrando diferentes, Kimi 2.0, Sundance. Entender cómo trabajan. No necesitas ir a desarrollar el modelo, pero tienes que tener la conciencia de, ven, esto es un juego probabilístico. O sea, el man está tratando, con una información que le dieron, de atinar a lo que yo quiero llegar. Y ahí hay un margen de error que nosotros como humanos tenemos que tener la inferencia para poder saber cuando me está diciendo mentiras, ¿sí? Entender que los modelos son muy complacientes. Entonces tú hablas con un modelo y le dices, hola, ¿cómo estás? Hola, lindo señor, ¿cómo le ha ido hoy? ¿Cómo se amaneció? Si tú le dices que quieres que te salude y te suba la autoestima, ¿sí? Es una cosa loca. Yo recuerdo, por ejemplo, que uno le puede decir, ¿qué día es hoy? Y él puede decir, es miércoles. Y uno puede decirle, no, pero realmente es lunes. Y él va a responder, lo siento, sí, hoy es lunes. No, y que de hecho un momento en el entrenamiento, creo que fue con, creo que era Cloud, era relambón. O sea, hubo una versión de Cloud, creo que fue 4.1. Tú lo decías, no, estás equivocado. Sí, tienes razón, tú eres mucho más inteligente que yo. ¿Por qué? Porque hay que entender eso, o sea, hay que entender de dónde viene eso. Entonces yo diría que lo primero es entender cómo funcionan los modelos y qué pasa. Y tener conceptos muy claros de qué es un agente, qué es un asistente, ¿sí? Y cuáles son las herramientas o las cosas que están pasando. No necesariamente sentarse a ver videos, o el 1% de la humanidad. Los dos estamos en ese mundo de que todos los días está uno hiperalimentado. Yo de hecho tengo mi feed de Instagram lleno de inteligencia artificial. Mi señora coge el celular y me dice, ay no, qué aburrido esto. Porque me sale un feed de Cloud, de Gemini, de finanzas. Pero porque lo entrené en el algoritmo para eso, para estar al día. Pero no tienes que estar en eso, tienes que solamente entender. Hay una cosa que se llama modelo fundacional, que es como lo que hace todo el procesamiento. Hay unas capas. Es como el cerebro. ¿Cómo? ¿No? El modelo fundacional es como el cerebro. Como el cerebro. Exacto. Cerebro. Hay otra cosa que le ponemos encima que ya son los sentidos. Entonces los ojitos, las manos, la audición, que son los agentes, ¿sí? Que son también como las conexiones, que puede Exacto. hablar por WhatsApp, puede hablar por Telegram y pues puede Vaya, recibir correos electrónicos. Exacto. Y Sí. esas manitos, esos ojitos, esos oídos, Ajá. de cierta manera pueden actuar con diferentes cosas, que es WhatsApp, que puedo hablar en la página web, que puedo ir a poner una orden, ¿sí? Que ya logramos pasar ese punto que tú hablabas en la introducción de 3.5. A mí me gusta hablarlo mucho con ejemplos. Hubo unos locos en Air Canada que les dio por conectar ChatGPT, creo que fue 3.5 o 3, soy pelado. 3.0. Lo pusieron en el frontend. El frontend es la página web, ¿sí? Entonces tú abrías y te salía el bot de todas las páginas, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te puedo ayudar? Entonces llegaba la persona y le escribía, no, mira, el abuelo me dejó, quiero saber si tengo derecho a reclamar algo. No había el conocimiento, no había el entendimiento de que todavía los modelos en ese momento alucinaban mucho más de lo que alucinan hoy en día. Air Canada, creo que le tocó pagar como $50 millones en multas por poner un sistema de esto. Entonces ahí es cuando te digo, bueno, es entender que uno es el cerebro, otros son las herramientas y entender hasta dónde ese cerebro puede funcionar y cuáles son los riesgos, cuáles son las ventajas que puedo tener, ¿sí? Para poderlo usar. Hoy en día lo podemos hacer, y ustedes lo están usando todo el tiempo, pero ya tenemos otras herramientas, pero hace 2 años, 3 años, no existían Warrails, no existían RAGs, ¿sí? RAGs es como yo le doy la información al modelo para que la pueda entender. Igual que, volviendo un poquito más a los skills que cada persona tiene. Básicamente, como es un proceso de automatización, básicamente lo que uno quiere es que esas 5 personas que queden de esos 20 tengan la capacidad de enseñarle al asistente cómo es que tiene que hacer su trabajo, ¿cierto? Y para eso pues se requiere entender cómo es que funciona, para poder de una manera pues más coherente pues poder enseñarle eso. Lo que antes hacía uno era enseñarle a otra persona, para que esa persona pudiera mantener pues el mismo nivel y poder escalar con varios números de personas que estaban entrenadas al mismo nivel, ¿cierto? Ese manager ahora, en lugar de entrenar a varias personas, tiene que entrenar solamente a la gente. Y esos son los skills que la persona tiene que tener, ¿cierto? Entonces las empresas están reduciendo en tamaño
pero las personas que quedan son las personas que tienen la capacidad de enseñar a los agentes. Tienen que tener tanto el conocimiento de la empresa como el proceso a un nivel muy elevado, y también pues adoptar, así como antes aprendimos a usar el computador, luego aprendimos a hacer Office, ahora tenemos que aprender a usar a la gente para enseñarle qué es lo que tiene que hacer. Pero ahí tocas un punto súper importante y que es chévere, y es entender cómo hablar, ¿sí? Y creo que ahí viene una barrera que vamos a romper. Y a mí, pues, me emociona el tema, de hecho me brillan los ojos, porque vamos a tener que entender como humanidad que lo que tú comprendes, o Kevin comprende, o cualquier persona entiende de lo que yo estoy diciendo, de pronto no lo está entendiendo como yo lo estoy queriendo decir en mi cabeza. Y ahí es donde entra el momento de frustración y el momento de esta cosa no hace lo que yo quiero, y hay mucha gente que no lo adopta porque no le enseña de manera adecuada. Entonces, volviendo a los skills que deberían tener, un skill alto de comunicación, de saber expresar qué es lo que yo quiero. Y nosotros que venimos trabajando en este mundo de software venimos lidiando con esa ambigüedad por años, pero es poder explicar de manera correcta, certera y adecuada, sin irme a dar un discurso súper largo. Y lo digo irónicamente, yo soy una persona que habla un montón. Decir, mira, lo que yo quiero es que hagas A, B, C, D y me lo entregues F, G, H, I. Ahí es donde vamos a cambiar muchas cosas en el paradigma de la humanidad, y creo que también muchas cosas de comunicación, de esas cosas, van a cambiar. Entonces ahí eso es como un skill súper importante que deberíamos ir desarrollando como humanidad y como personas, independientemente. Por eso lo va aprendiendo uno a medida que va madurando, ¿no? Entonces yo tenía 20 años, es que ustedes no me entienden, y me dijeron, patallado. Hoy en día ya es como, no ven, déjale la vuelta y te les expresan otras palabras para que entiendan. También he visto que se ha ido volviendo más fácil, porque pues hay personas que son expertas en determinadas áreas, ellos han escrito pues los skills, y ya uno como usuario pues está hablándole al asistente, pero el asistente está entrenado por una persona que ya lo preentrenó para que sea más fácil. Perfecto. Entonces al inicio, cuando por ejemplo no habían skills que eran estos preentrenamientos, entonces uno tenía que ser pues muy preciso. Para eso estaban los data scientists, que se tocaba ir a mover pesos. Básicamente pesos es cómo responde la gente a ciertas preguntas. Entonces ir a tunearlo para que, si yo le digo, un ejemplo de un restaurante, le digo un SKU, le digo un producto que el man me entienda bien, es lo mismo. ¿Sí? Un SKU, sí, que es como decir una terminología muy específica de un dominio de ventas de e-commerce, ¿cierto? Exacto. De los retailers. Retailers. Exacto. Entonces, es eso, es como, obviamente, no, tampoco todos vamos a tener que llegar a ese nivel, y ahí es donde van a entrar, y vuelvo otra vez al tema del reskilling de toda la parte de ingeniería y desarrollo, es donde van a venir estos expertos, donde te van a crear el agente, te van a crear el chat, te van a dar el entrenamiento y te van a dar una capacitación donde tú vas a poder cambiar esos skills, esas habilidades que le estás dando a la gente para que él pueda ir a tocar cositas, a entender, a leer, ¿sí? Y hacer cambios. Pero pues ahí es donde vamos a cambiar, y es un mundo cambiante, o sea, todavía no tenemos el mapa hecho, pero creo que es una dirección hacia donde nos estamos moviendo y hacia donde vamos a ir avanzando mucho más. Este año se va a cambiar mucho. Ya decían, el año pasado era el año de la inteligencia artificial, este es el año de los agentes. El otro año es que ya vamos a ver realmente sistemas agénticos trabajando entre sí. Entonces ahí es donde vamos a crecer como personas y vamos a tener que adaptar diferentes cosas. Esa es la perspectiva desde la gran empresa, ¿sí? Porque nos vimos un montón. Sí. Pero básicamente es enseñarle a la gente a utilizar AI y enseñarle a los negocios dónde usar AI. Porque AI no resuelve todo. Sí. Ahí, digamos, aclarando un poquito más, una se tiene el cerebro, ¿cierto? Hay que realmente hacer como un diseño como de un marco dentro del cual el cerebro pueda funcionar de manera confiable, ¿cierto? Y los cerebros, en este caso, por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos pues un ejemplo de los restaurantes, el restaurante tenía que hacer la suma de cuál es el precio de, por ejemplo, un pollo y la sopa. Y los agentes, al ser probabilísticos, pues él da la suma bien en el 90% de los casos, pero hay un 10% de los casos que él no lo da bien. Pero ese 10% es suficiente para que el asistente
no funcione en la operación real, porque básicamente pues va a generar, si hay 100 órdenes, hay 10 clientes que van a estar bravos y van a generar pues problemas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que colocar ese marco, ¿cierto? Y por ejemplo hacemos los cálculos de esas sumas pues de manera programática, que es como la tecnología lo ha hecho siempre, que es una suma normal, que lo hace una máquina y no hay ningún elemento probabilístico introducido y va a dar el resultado correcto siempre, el 100% de los casos. Entonces realmente, por ejemplo, cuando se hace la implementación del restaurante, hay que combinar el cerebro con la parte pues programática. Y ahí es donde, digamos, hay un valor agregado para, digamos, la empresa que ofrece esa solución. Ya lo tiene súper estandarizado y súper bien parametrizado para evitar esos errores, ¿sí? Y que tienes en cuenta todas esas dependencias. Que eso, de ahí es donde vamos a cambiar paradigmas. Porque el programador antes pensaba en, me entregan una historia de usuario, me entregan un requerimiento, me entregan una necesidad, yo la programo y chao. Y habían otras personas alrededor que, yo pienso en el negocio, pues si esto no funciona bien, ¿qué estamos hablando? No, es que no funciona bien el 10%, pero pues el criterio de aceptación era 90%, yo cumplí. No, pues que resulta que ese criterio de aceptación no me sirve para ese desarrollo. Y ahí entraban las discusiones, que entrábamos a hablar con el de negocio, con esto, ya vamos a tener que cambiar un poquito a los desarrolladores. Yo siempre les digo, y si están viendo esto, los invito, piensen un poquito más, ya hay que salir un poquito más de la máquina y entender un poquito más la interacción de lo que hacemos.